centrada en poder escuchar, aprender más de tu perfecta voluntad. Que nuestros corazones sigan ardiendo por recibir tu palabra bendita. Y no simplemente podamos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Por tanto, Señor, abre nuestros corazones para recibir la buena semilla de la fe. También queremos pedirte por el pastor Gabriel, quien nos va a compartir tu palabra el día de hoy. Dale la vitalidad, la fuerza y la fortaleza necesaria para predicarnos con veracidad, con fidelidad, tu palabra bendita. Obra en él, Señor. Obra en su corazón, en su vida. Dale las palabras necesarias para poder comunicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te honramos a ti, Señor. Te glorificamos a ti. A pesar de estas situaciones de la pandemia, vivimos confiados en ti, sabiendo que tú lo encaminas todo para el bien de tu pueblo. Y como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni nada creado nos podrá separar de tu gran amor, Señor bendito. Por eso, Señor, fortalécenos, fortalece nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Señor, todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestra la palabra del Señor. Vamos a dar lugar al pastor Gabriel para que nos pueda compartir la palabra del Señor, hermanos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Nuevamente estamos en nuestro culto dominical a través de este medio. Dios permita que muy pronto podamos volver a exaltamos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro como tú, un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, pero a la vez también un Dios lleno de gracia y de misericordia, que eres capaz, Señor, de entender a los humanos, a los hombres que estamos en este mundo y en el pecado. Gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tú has enviado, quien ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Señor, por eso te alabamos y por eso, Señor, glorificamos tu nombre. Ahora, Señor, nos acercamos a ti para rogarte y pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Al Señor, que tu Espíritu Santo
obra en cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que al término de la exposición de tu palabra, Señor, salgamos animados, salgamos fortalecidos, edificados y dispuestos, Señor, para continuar en este camino que tú has trazado, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que tú concentres todo nuestro ser, Señor, en este momento, que no haya ninguna distracción, Señor. Te rogamos y encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El título de nuestro tema en esta mañana es ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Basado en estos dos versículos que hemos dado lectura. Este pasaje o estos versículos son realmente pasajes de gran bendición, especialmente para los creyentes. El apóstol Pedro ahora deja de hablar a grupos específicos dentro de la iglesia. Como hasta aquí hemos visto que él se dirigía a los siervos o esclavos, amos, y la semana pasada hemos podido ver también que el apóstol Pedro se dirigía a los esposos, a la esposa y al esposo. Ahora nos presenta los principios, cómo debemos vivir los cristianos y muy especialmente entre los creyentes en Cristo. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pedro estaba dirigiendo esta carta a las iglesias y hermanos que estaban en el Asia Menor y que estaban confrontando muchas persecuciones y sufrimientos por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro se dirige a los creyentes en general para enseñarnos y mostrarnos cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Cuando el mundo observa a los creyentes, deben ver en nosotros una unidad sumamente compacta, un espíritu de unidad que no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. Deben ser creyentes que están tan unidos y tan estrechamente relacionados que son como hermanos y hermanas que permanecen juntos, que se aman y que se apoyan en medio de todas las circunstancias y pruebas o tentaciones de la vida. El mundo no debe ver a los cristianos discutiendo, teniendo altercados o golpeándose el uno al otro, enfadándose, quejándose o peleados y divididos. El mundo debe ver a los creyentes unidos, juntos en las buenas y en las malas, cualquiera que sean las circunstancias
¿Cómo pueden los creyentes vivir en unidad? ¿Cómo puede la gente con personalidades y trasfondos tan diferentes estar más cerca que los hermanos y hermanas de una familia? En estos versículos veremos en términos más sencillos posibles lo que significa vivir en unidad y victoria contra el mal. El apóstol Pedro, en primer lugar, nos dice en el versículo 8, ser de un mismo sentir. Los creyentes deben tener un mismo sentir para vivir en unidad. Esta palabra significa tener la misma mentalidad, ser del mismo pensamiento. Los creyentes deben mantener sus mentes puestos en las mismas cosas, muy especialmente en lo que se refiere a su vida cristiana. Deben centrar su mente en nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Para tener un mismo sentir, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Uno, los creyentes deben proponerse llegar a ser como Jesús. Reflejar en sus vidas la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 3:10 también nos dice que debemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo, o más bien el apóstol Pedro, en segundo lugar nos dice, los creyentes deben proponerse llevar vidas santas, justas y puras, lo cual permite que los creyentes podamos alcanzar un mismo sentir. Segunda Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 12:14 también nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En tercer lugar, el apóstol Pedro nos dice, los creyentes deben proponerse desarrollar el fruto del Espíritu y un carácter que refleje a Cristo. ¿Recuerdan ustedes Gálatas 5:22 y 23? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo nos está indicando a cada uno de nosotros que nuestra vida como cristianos, y si realmente estamos guiados por el Espíritu Santo del Señor, debe manifestar el fruto del Espíritu, que está
o que se manifiesta o que se muestra a través del amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En cuarto lugar, el apóstol Pedro nos dice: los creyentes deben proponerse llevar adelante la misión de Cristo. En la proclamación del Evangelio y el servicio al prójimo, en San Juan capítulo 20 y versículo 21 nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28, nuestro Señor Jesucristo decía: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 2, decía también: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que son dos cosas muy importantes que el creyente debe aplicar en su vida: la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el servicio a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. El apóstol Pedro, en quinto lugar, nos dice ser compasivos. Los creyentes deben ser compasivos unos con otros. La palabra compasión significa tener un sentimiento real y de hecho hacia los demás. Significa sentir por los otros, por los demás, de tal manera que si uno sufre, compartir el sufrimiento de él. Si está llorando, llorar con él. Uno se apena con las angustias del otro, o se conduele con aquellos que son atacados y criticados. Uno se regocija cuando los demás están alegres y felices. En sexto lugar, el apóstol Pedro nos dice sentir amor fraternal. Los creyentes deben sentir amor fraternal unos por los otros. No hay fuerza más grande que el amor. El amor que los creyentes tienen unos por otros. Es lo que en griego se llama amor Filadelfia. Un tipo muy especial de amor. Esta palabra se halla muy escasamente, excepto en los escritos cristianos. El amor Filadelfia significa amor fraternal.
el amor muy especial que existe entre hermanos dentro de una familia. Hermanos que verdaderamente se aman. Si dos personas se aman de verdad, harán cualquier cosa el uno por el otro. No hay mayor vínculo en la tierra que el verdadero amor. Esto se aplica especialmente al amor entre los creyentes. ¿Por qué? ¿Acaso hay alguna diferencia entre el amor que los creyentes sienten unos por los otros y el amor que sienten los no creyentes? Las escrituras dicen que sí, enfáticamente que sí. Los creyentes deben tener un tipo de amor distinto del que practican los no creyentes. El amor entre creyentes vincula el uno al otro como una sola familia. Es una unión inquebrantable que se guarda muy profundamente en el corazón. Es de vital importancia de que los creyentes se amen unos a otros con el amor Filadelfia, es decir, el amor fraternal. No podría enfatizarse más. Es bueno recordar lo que dice el apóstol Pedro en el primer capítulo, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos tener un amor no fingido por nuestros hermanos. No fingido significa un amor genuino, sincero, sin simulación ni hipocresía o teatral. No debemos simular, jugar y actuar como si nos amáramos unos a otros. Debemos amarnos genuina y sinceramente. El apóstol Pedro, en el versículo que hemos dado lectura, también nos dice o afirma: amaos los unos a los otros entrañablemente. Esta palabra no significa solo con afecto, sino quiere decir con toda intensidad, que nuestro amor realmente sea tan profundo. Literalmente significa extender por completo el amor o amarse unos a otros completamente. Este es el amor que los creyentes deben tener el uno por el otro, un tipo de amor fraternal. Porque, dice Pedro, hemos purificado nuestras almas y hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. En sexto lugar, el apóstol Pedro nos dice que seamos misericordiosos. Los creyentes deben tener piedad el uno por el otro. La palabra piedad significa ser bondadosos, ser sensibles y afectivos hacia las necesidades de los demás, conmoverse con sentimientos tiernos por el dolor y el sufrimiento de los demás. Lamentablemente, vivimos en un mundo lleno de sufrimientos. Hay un clamor desesperado
por misericordia y piedad. Tantas personas sufren y siguen sufriendo sin haber tenido jamás lo más elemental para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Existen los medios y los recursos para satisfacer esa necesidad, pero muchas personas en el mundo solo se han dedicado a acumular riqueza y más riqueza y se han endurecido respecto al sufrimiento de los demás. Acaparan, guardan para sí, invierten en construcciones de grandes edificios o prefieren gastar en sus placeres en lugar de pensar y tratar de satisfacer las necesidades de personas en extrema pobreza. Los creyentes debemos tener piedad y misericordia por los demás en sus sufrimientos, hasta el punto de sacrificarnos y satisfacer las necesidades de los que sufren. La piedad no da lugar al egoísmo. Exige que un creyente se niegue a sí mismo y ayude a los demás en sus necesidades y sufrimientos. La piedad es signo de unidad. Crea vínculos sumamente estrechos, une a la gente y crea un gran vínculo entre los creyentes y en aquellos a los que llega el apoyo. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hebreos 13:3 también nos dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En séptimo lugar, el apóstol Pedro nos dice que seamos humildes y amigables. Los creyentes deben ser amigables. Esta palabra significa tener una mentalidad humilde. Ser humilde de mente significa ofrecerse como si fuese inferior y en una forma sumisa. Andar en un espíritu de humildad. Considerarse sin ningún rango. No ser arrogante, orgulloso, presumido, agresivo o altivo. Una persona humilde puede tener una alta posición, poder, riqueza, fama y mucho más, pero lleva dentro de sí un espíritu de humildad y sumisión. Se niega a sí mismo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para ayudar a los demás. Los hombres siempre han considerado la humildad como un defecto
A un hombre humilde con frecuencia se lo considera como un cobarde, servil, un tipo de persona despreciable, como si fuera un esclavo. Los hombres le temen a la humildad. Creen que la humildad es una señal de debilidad y que los hará objeto de maltrato y abuso y hará que sean ignorados. Por eso los hombres ignoran y dejan de lado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la humildad, lo cual realmente es trágico, ya que la palabra nos enseña que para alcanzar nuestra salvación necesitamos tener un espíritu humilde. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 18, los versículos 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. A la humildad Dios no le da el mismo significado que le dan los hombres. Dios infunde un espíritu fuerte dentro de una persona y hace que esa persona obtenga todo a lo largo de la vida. Simplemente Dios no quiere que la persona ande por la vida siendo orgulloso. Dios quiere que la persona se ofrezca en un espíritu de sumisión y humildad, sin ser altivo, orgulloso, arrogante o agresivo. La humildad es algo que debe desarrollar el creyente a través de toda su vida. Mateo 23, 12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Romanos 12, 16, el apóstol Pablo nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Finalmente, el apóstol Pedro nos dice que no debemos vengarnos, sino bendecir a quienes nos maldicen o hacen daño. El versículo 9, eso es lo que dice. Este punto se refiere tanto a los creyentes como a los incrédulos. Es trágico cómo algunos creyentes hacen el mal y atacan a otros creyentes. Sin embargo, los verdaderos creyentes no asumen una actitud de venganza frente a los que les hacen daño, como realmente tendría que ser la actitud de un creyente, aún inclusive frente a los ataques y las injusticias. Es necesario que en este punto tomar en cuenta algunos aspectos. Uno, el creyente no debe reaccionar, no debe devolver mal por mal a nadie. En el mundo y en el comportamiento de los hombres, todos son maltratados y atacados en algún momento. El creyente también sufre la maldad y el maltrato
como cualquier otra persona en su relación en medio de la sociedad. No obstante, el creyente genuino sufre un mal adicional, sufre la maldad y el maltrato por ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, un seguidor del Evangelio. Esto ocurre cuando el creyente vive una vida de justicia y pureza, honestidad y veracidad. Pero el mundo se opone y maltrata. El creyente da testimonio y denuncia la corrupción, que es por causa del pecado, proclamando el Evangelio y la salvación en nuestro Señor Jesucristo como única alternativa para escapar de la corrupción. Pero muchas veces no es entendido el mensaje. El creyente no debe reaccionar en contra de las personas que le maltratan o le hacen daño. La reacción puede causar que pierda una buena amistad y ya no haya oportunidad de alcanzar con el mensaje del Evangelio. Se constituye en un mal testimonio. Pero si reacciona con amabilidad y da un buen testimonio del amor de Dios, es posible que la persona se convierta a Cristo. Por otra parte, la reacción no es la manera de Dios ni de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:15 nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Proverbios 24:29 dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. 2. El creyente debe bendecir a quienes le hacen daño. La palabra bendecir significa hablar bien de los demás. No intentamos lastimarlo, ni verbal ni físicamente. Más por el contrario, buscamos algo bueno y positivo y lo felicitamos. Pero también hablar bien de los que nos hacen daño y orar por ellos. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 3. Dios bendice a quienes le han hecho daño y serán grandemente recompensados. Los creyentes hemos sido llamados para ser bendición y ser bendecidos. La idea es que los creyentes heredarán la vida eterna si perdonan a los demás, porque Dios les perdona a ellos y les dará la herencia del cielo. Mateo 6:14 y 15 dice:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, al leer y escuchar estas palabras del apóstol Pedro, ¿qué podemos decir? ¿Es posible vivir de acuerdo a los principios expuestos por el apóstol Pedro? Es difícil, pero posible, si dependemos y confiamos plenamente en el Señor. Es posible mantener la unidad aún en medio de la diversidad. Es posible tener la misma mente y pensamiento si conocemos su palabra. Es posible sentir compasión por los demás en momentos de necesidad y sufrimiento. Es posible vivir en amor entre los hermanos si amamos realmente a Dios. Es posible ser misericordiosos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Es posible alcanzar la humildad si conocemos a Cristo. Él es nuestro ejemplo de humildad. Es posible bendecir y no devolver mal por mal. Eso es obedecer a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra. Porque a través de ella, Señor, tú nos exhortas y nos enseñas, Señor, cómo realmente tendríamos que vivir como hijos tuyos. Cómo podemos vencer el mal, el pecado y tener vidas victoriosas. Cómo podemos tener la paz que proviene de ti. Cómo podemos vivir seguros en medio de las adversidades y peligros que nos acechan, en medio de las tentaciones y el pecado. Solamente a través de tu palabra. Señor, tú conoces y sabes el estado de nuestra vida, de nuestra relación para contigo. Y cómo tú realmente, Señor, estás obrando en cada uno y llevándonos paso tras paso hacia la santidad, hacia la perfección, hacia reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, si creemos en ti y confiamos en ti, Señor, aunque parezca sumamente difícil alcanzar la altura que nos pide el apóstol Pedro, sabemos que lo lograremos si tú estás en nosotros. Si
vamos a depender completamente de ti. Si nuestra fe está depositada en ti, Señor, si todavía hay debilidades en nosotros, si todavía no podemos vivir con un mismo sentimiento, con una misma mente, con un mismo pensamiento, si todavía no podemos reflejar en nosotros la humildad, ese amor fraternal que tú nos hablas, Señor, te pedimos que tú pongas en cada uno de nosotros. Que cada vez más, Señor, sea algo real en nuestras vidas. Y que los demás, los que no te conocen, donde quiera que podamos encontrarnos, se den cuenta y sepan, Señor, que tú has cambiado y has transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana se han conectado. Aún aquellos, Señor, que por diferentes razones no han podido hacerlo. Que tú seas también, Señor, con cada uno de ellos. Señor, te ruego y te pido que cada hogar, cada familia, Señor, tú supras la necesidad. Que aún, Señor, si hay algún motivo de aflicción, te pido, Señor, que tú devuelvas el gozo, la paz. Más aún, Señor, te ruego y te pido que tú uses, Señor, nuestras vidas como un instrumento de ti, Señor, durante estos días que vienen. Encomendamos, Señor, en tus manos a cada uno de mis hermanos. Señor, tú sabes que vivimos en este tiempo rodeados de muchos peligros por causa de esta pandemia. Pero podemos sentirnos seguros en tus manos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos cuida y nos protege. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y aún, Señor, nos libres de toda tentación y pecado. Te rogamos también, Señor, que tu gracia y tu misericordia alcance, Señor, a aquellos que no te conocen y que en este tiempo, Señor, están sufriendo no solamente necesidades, sino también, Señor, enfermedades. Que tu gracia, Señor, alcance a ellos. Pero te pedimos, Señor, que tú obres poderosamente, que ellos se acuerden, Señor, se vuelvan a ti y reconozcan, Señor, su pecado y se arrepientan, Señor, y busquen a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien podemos encontrar la salvación, el perdón de nuestros pecados. Señor, encomendamos a ti aquellas personas que con desprendimiento se ocupan de la gente que está en aflicción, soportando diferentes males, como el personal médico, enfermeras, auxiliares médicos,
policías, militares. Señor, ten misericordia de ellos. Guárdalos, Señor. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.